Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Vamos a iniciar este panel denominado Un camino para mejorar el uso de las normas de evaluación para alcanzar la calidad, un debate más allá de las regiones. Mi nombre es Alfredo Domínguez y voy a ser su moderador el día de hoy. Para mí es un gusto presentarle a nuestros panelistas. De parte de RELAC nos acompaña Andrea Peroni. Andrea Peroni estudió Historia y Sociología antes de doctorarse en Estudios Americanos con especialización en Estudios Sociales y Políticos y ha trabajado en la academia, en el Departamento de Sociología en la Universidad de Chile durante 15 años y como consultora nacional e internacional en políticas sociales, planificación, seguimiento y evaluación. Es cofundadora de la Red Chilena de Evaluación, EvalChile, y coordina el Núcleo Interdisciplinario de Investigación Evaluativa Orientada a la Toma de Decisiones Públicas de la Universidad de Chile. También ha sido vicepresidenta y tesorera del Comité Ejecutivo de la RELAC y ahora forma parte del grupo de estándares o ha formado parte del grupo de estándares desde hace muchos años. Bienvenida, Andrea. Por RELAC también nos acompaña Ana Luisa Guzmán. Además, Ana Luisa Guzmán es directora del Centro Costarricense de Logoterapia Víctor Frank, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad y el posgrado de Evaluación de Políticas Públicas y de Programas y Proyectos de Desarrollo. Es coordinadora general de la red, fue coordinadora general de la Red Latinoamericana de Monitoreo y Sistematización de Evaluación para América Latina y el Caribe en el periodo 2015-2018. Es especialista en áreas de evaluación, educación superior, género, infancia, adolescencia y derechos humanos. Es autora de publicaciones en temas de educación superior, duelo de la infancia y adolescencia, atención y prevención de la violencia de género desde la logoterapia y los estándares de evaluación para América Latina y el Caribe. Es consultora adjunta del Centro de Investigaciones y Capacitación en la Administración Pública, CICAP, de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Plataforma Nacional de Evaluación de Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades de Evaluación para Costa Rica, miembro de la Sociedad Internacional de Mujeres Profesionales y de la Red de Mujeres Latinoamericanas, y miembro del Parlamento Mundial de Educación con sede en Argentina. Por DEVAL nos acompaña Laura Kuhner, quien comenzó a trabajar como evaluadora en DEVAL en 2019 y actualmente trabaja en la síntesis de evaluación sobre la promoción de la economía circular en los proyectos alemanes de cooperación y desarrollo, y anteriormente participó en una metaevaluación que examinó la calidad de las evaluaciones. Antes de esto completó un programa de maestría de estudios y desarrollo donde adquirió experiencia práctica en el campo de la cooperación en el desarrollo como en la investigación por parte de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional en Jordania y el Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad. Nos acompaña también Christine Goffler, quien se incorporó a DEVAL en 2016 y actualmente trabaja como jefa del equipo de síntesis de evaluación sobre la promoción de la economía circular en los proyectos alemanes de cooperación para el desarrollo. Anteriormente, dirigió la metaevaluación de calidad de las evaluaciones en proyectos de la cooperación alemana, analizando la aplicación de estándares de calidad en 296 evaluaciones de 11 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También dirigió el estudio evaluativo Cooperación al Desarrollo desde la perspectiva de los socios en cooperación con iData, como también tiene formación como psicóloga y escribió su tesis doctoral sobre el tema de intervenciones de contacto en conflictos intratables, cambios de actitud e intención del comportamiento en el largo plazo en Israel. Y solamente regálenme un segundo para verificar. No está con nosotros Isaac todavía. Bien, aprovechemos un poco el tiempo y demos inicio a este evento. Me gustaría compartirles a quienes nos acompañan que el día de hoy tenemos traducción simultánea y para acceder a la traducción simultánea, en la parte inferior derecha encontrarán un icono que tiene la figura de un mundo y ahí podrán escoger los canales de traducción. Estos canales de traducción les permitirán escoger el idioma inglés y español para que puedan, si es necesario, seleccionar el idioma de su preferencia. Muy bien, habiendo dicho esto y dando quizás un par de segundos para que podamos iniciar, me gustaría que arrancáramos con una breve presentación del contexto en relación a los estándares y la importancia de estos y su aplicación en las diferentes regiones.
Para lo cual le pediría por favor a mis compañeras de RELAC que tomaran unos minutos para hablarnos de esto y después a nuestras compañeras de DEVAL para que nos hablaran de sus experiencias en el contexto y el uso de los estándares. Por favor, Anita, Sí. y Buenos adelante, días a todos y a Andrea. todas. Es un gusto tenerles en esta oportunidad, en este espacio en el que estamos seguras vamos a tener una reflexión y un diálogo muy enriquecedor que va a aportar muchísimo, no solo al conocimiento de los estándares, sino a la aplicación de los estándares y, por lo tanto, su propia evaluación. En este momento, a mi compañera Andrea Peroni va a compartirles a ustedes un poco acerca de esa introducción. Gracias, Andrea. No se te ve todo el rostro, Andreita. Andrea, tal vez puedes... Activar mi audio. Ahora sí. Ahí estamos. Sí, Bueno, gracias. un gusto compartir con todos y todas ustedes esta instancia que nos pone en diálogo con otros contextos culturales acerca de estándares de calidad en la evaluación. Les comentamos un poquito el contexto. Este es un grupo de trabajo de la RELAC, donde participan colegas académicos y expertos en evaluación profesionales de distintos países de la región: Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, México, que hemos estado involucrados en el diseño de los estándares de evaluación. Hubo una primera etapa que se consolidó en el 2016, donde salió a la luz la primera versión de los estándares. En esta versión se trabajó minuciosamente recogiendo estándares de otros continentes, de otras propuestas de agencias internacionales. Con motivo del 2015 se entrelazó y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se asumió este primer desafío de traerlos aquí a la región. Pasó por un proceso de talleres de uso, hubo una consulta nuevamente a toda la comunidad de evaluadores, donde hubo una remirada de la definición esta primera de estándares, luego un proceso de sistematización y análisis, y se reayornó, se puso en diálogo actualizado un nuevo documento, y este nuevo documento se validó nuevamente en mayo del 2021, y ahora lo que nosotros vamos a compartir es la versión madurada de los estándares del 2016 en su presentación 2022. El contexto es, está súper pensado desde la región, una región que es absolutamente diversa, y dentro de su diversidad también conlleva muchísimas desigualdades que tienen origen posiblemente en las instancias coloniales y hasta el día de hoy se arrastran. A su vez, el segundo elemento de contexto es que en los últimos 30, un poquito más ya, 40 años, el Consenso de Washington ordenó las políticas públicas en la región. Y esto tiene que ver con un modelo de administración pública que está basado en la administración privada, la nueva gestión pública, y esta nueva gestión pública se especializa en mirar el uso del gasto público, la eficiencia del mismo y la focalización. ¿Cómo mira esto? Solamente a través, prácticamente, a través de resultados. Estos resultados no permiten observar las otras dinámicas culturales que existen en la región. Entonces, esta remirada que hicimos de los estándares, volvimos a tomar este contexto, volvimos a pensar nuevamente acerca de las condiciones de la región, ahora habiéndose atravesado el COVID, y esto a su vez acentuó desigualdades, acentuó niveles de pobreza, sumado a frecuencias de desastres naturales e impactos por la emergencia climática. Entonces, en este contexto remiramos los estándares, que es lo que quisiéramos compartir hoy. Entonces, los estándares se caracterizan por considerar una intervención que recoge elementos sociales, culturales, políticos y medioambientales. Se caracteriza por recoger la complejidad y la dinámica de los problemas y la realidad de la región. Se caracteriza por ser una propuesta metodológica
rigurosa que permita acompañar basado en evidencia las diferentes etapas de la evaluación y se caracteriza por incluir la participación activa de todos los actores que están involucrados en un proceso de participación. Este es un esquema de los estándares, los invitamos a escribirnos, a contactarse con nosotros, a revisar la página web para poder mirarlos con mayor detenimiento. Los estándares en su última versión se basan en conceptos claves, en enfoques éticos, en principios orientadores que están basados en los principios que asume la misma RELAC, y se establece a través de 4 dimensiones que permiten revisar, planificar y ejecutar las evaluaciones. Las dimensiones están dadas por la rigurosidad, por el uso de la ética y principios jurídicos, por la comprensión cultural, por la relevancia y la utilidad de los mismos. Y tal vez solamente compartir con ustedes acerca de el uso, ¿lo vemos ahora o lo vemos después en nuestra conversación? Y dejamos hasta aquí con la presentación de los estándares. ¿Qué nos dices, Alfredo? Bien, y yo creo que pudieran hablar todavía acerca del uso un poco y después Ya, tenemos algunas preguntas interesantes. dale, perfecto. Seguimos con la conversación entonces. Sobre el uso, en una primera encuesta que hicimos, no, en una encuesta que hicimos el año pasado en el marco del congreso que se realizó en Ecuador, organizado por la RELAC, nos han respondido y retroalimentado de manera súper sincera. Y entonces nos parecía relevante rescatar y compartir con ustedes algunos elementos de mayor utilidad que los usuarios han identificado. Nos permiten los estándares aportar en el diseño de los términos de referencia, en la preparación, en la evaluación, en la planificación, y con eso nos da la certeza entonces de que pueden ser un marco orientador para la ejecución de la evaluación. ¿Dónde están las dificultades? Las dificultades están dadas en de pronto expresar que no es tan fácil aplicarlo, porque claro, está bien lejos de la nueva gestión pública en su lenguaje, en los contenidos, en la propuesta, en la operacionalización. Entonces hay una dificultad en la aplicación, en la implementación, hay una dificultad en relación a los actores con los que uno trabaja. Si estos son autoridades del sector gubernamental, es más difícil en algunos lugares el diálogo desde la perspectiva de los estándares. Por consiguiente, eso refleja en dificultad para tener consensos con las contrapartes, dificultades cuando uno no tiene la suficiente autonomía para diseñar las evaluaciones. Y una de las dificultades más interesantes es que efectivamente el sesgo que puede haber hoy en la administración pública, en el ejercicio de las evaluaciones o en otros sectores donde están sobre orientados a la eficiencia y a los resultados, es que dejan de lado otros espacios estratégicos para democratizar la evaluación y para hacer de la evaluación un instrumento que contribuya también a la deliberación, a la pluralidad y a la toma de decisiones. De pronto hasta aquí, y compartimos desde la experiencia de Ana Luisa, harta experiencia. Ana Luisa estuvo desde los orígenes, ¿no? Desde el 2015 en la evolución y diseño de los estándares, y entonces te doy el pase, Ana Luisa, si tú quieres compartir acerca de tu experiencia desde Costa Rica sobre la implementación. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias. Definitivamente los estándares y el diseño de estándares para América Latina y el Caribe, para nuestra región tan compleja, tan rica, tan importante, tan diversa, pero también con tantas desigualdades y tantos procesos que estamos trabajando y luchando contra la desigualdad, contra la discriminación. Y los estándares constituyen una respuesta muy importante a nivel regional para poder también potenciar esas evaluaciones de calidad, pero definitivamente nos hacemos siempre la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es calidad? ¿Qué es una evaluación de calidad? Acá en Costa Rica, por ejemplo, quiero conversar un poquito acerca del caso de Costa Rica, pero también en general de América Latina, del caso de América Latina.
Los estándares en este momento son, como bien lo menciona Andrea, son conocidos en América Latina por la mayoría de los actores que hacemos, o sea, que desarrollan, ejecutan, diseñan evaluaciones. Y sobre todo utilizan los resultados de las evaluaciones. Entonces, contextualizar y poder construir estándares que tuvieran relación directa, coherencia directa con la realidad de nuestra región, se constituyó en una respuesta muy importante para poder diseñar e ingresar o incluir a los estándares en todo el proceso evaluativo, en todas las etapas de la evaluación. Como es conocido también, Costa Rica se ha convertido en un país que es punta de lanza en el tema de evaluación desde hace ya bastantes años, y con la participación también de FOSEVAL en ese momento, de FOSELAC, de DEVAL, y sobre todo de un compromiso nacional, un compromiso ético, un compromiso por la mejora de la calidad de vida de las personas a través de las intervenciones y de la búsqueda constante de mejorar y la evaluación, la práctica evaluativa, de profesionalizar la práctica evaluativa, de que los procesos evaluativos realmente sean pertinentes, relevantes y técnicamente bien diseñados, con la rigurosidad que conlleva a la búsqueda y a la adquisición de evidencia clara para obtener resultados que van a cambiar no solo o a mejorar una política, un programa, un proyecto, sino que además creo que es ese valor supremo y ese resultado supremo que queremos con las intervenciones sociales o las intervenciones de desarrollo, que es que la calidad de vida de las personas cambie. Y eso es lo que hemos tratado acá en Costa Rica. Tenemos un ente rector como es el Mideplan, que ha trabajado muy claramente acerca de cómo lograr esa calidad en las evaluaciones. Y los estándares en este momento son incluidos, fueron incluidos desde hace ya algún tiempo en las guías de evaluación que presenta y diseñó o está diseñando Mideplan para fortalecer las capacidades en evaluación en la institución pública y en general. Y eso ha significado que los estándares sean consultados constantemente a través de quienes hacen evaluaciones, por ejemplo, por medio de Mideplan en esta institución pública. Entonces, son conocidos, como dice Andrea, son conocidos y ya son utilizados esos estándares. También las personas evaluadoras independientes. Tenemos aquí, por ejemplo, a la doctora Arlette Pichardo, que ella es una referente muy importante de la evaluación en América Latina y el mundo, y ella utiliza, y otras personas evaluadoras también nos han manifestado cómo además de que le consideran pertinentes y útiles esos estándares, pueden utilizarlos y les ha ayudado también en sus procesos evaluativos. Además, Costa Rica posee y hemos diseñado la Política Nacional de Evaluación y todo lo que tiene que ver con la medición de los ODS, que constantemente estamos haciendo monitoreos y se nos brindan el seguimiento al cumplimiento de los ODS, y el uso de los estándares también ha sido pertinente. Muchísimas gracias. Bueno, desde la academia, con el tema de las prácticas y con las personas estudiantes para utilizar los estándares en las prácticas, en los contenidos de los cursos, y la capacitación en la sociedad civil para el uso y conocimiento de los estándares. Muchas gracias. Gracias, Anita. Muy bien. Yo creo que es momento de pedirles a Cristi y a Laura que nos hablen un poquito de su experiencia con el uso de los estándares. Ellos tienen una experiencia amplia por todas las evaluaciones que han realizado, entonces que nos den un poquito de contexto sobre su investigación y nos hablen un poquito de su perspectiva del uso de los estándares en las distintas regiones. Adelante. Perfect. Thank you, Alfredo, for the introduction, and thank you, Ana Luisa and Andrea, for the very interesting presentation on quality standards in Latin America. And now, Kerstin and I will share a bit about experiences and lessons learned from our meta evaluation. I will also share my screen.
which I hope you can see. Yeah, I start and give a bit an overview of our meta-evaluation, which got recently published. And for everybody who's hearing this term for the very first time, meta-evaluations can be described as evaluations of evaluations. Thus, they investigate the quality of an evaluation. And these meta-evaluations are conducted to improve an evaluation and process, reflect systematically on the strengths and weaknesses of an evaluation, and to enhance the future evaluation practice, or they can provide information about the credibility and the findings to the users. In our DeVal meta-evaluation, we analyzed evaluations of 269 centralized project evaluations of 11 governmental and non-governmental organizations of the German Development Corporation. And centralized project evaluations means that the responsibility of the evaluations lied at the organizations, the German Development Corporation organizations. The data sources we used were evaluation documents like terms of references and inception reports or the evaluation reports, and interviews, focus group discussions, and an online survey. And the data was analyzed by qualitative and quantitative content analysis, descriptive statistics, and multivariate regression analysis. The basis for our meta-evaluation was an analytical grid which contains 37 quality criteria derived from evaluation standards documents of the OECD DAC and DGEVAL, which is the German Evaluation Society. And it further includes evaluation standards which were important for individual organizations and only for them, not for others. The quality criteria were classified into 3 standard clusters, which were reporting and methods, participation, independence and fairness, and usefulness, which you can see on the next slide, where we give a quick overview of the quality criteria. So we here have the OECD DAC criteria, which are sustainability and effectiveness, for example. Then we have under reporting and methods, for example, the quality criteria where the evaluation interest was described in the evaluation report. Under usability, we have, for example, whether recommendations of an evaluation are addressed to specific stakeholders, or under participation, independence, and fairness, whether partners or stakeholders were involved in different phases of the evaluation. And now I pass on to Kerstin. Thanks, Laura. So thanks also for Anna and Andrea. So lucky to be in the same discussion with them. I just wanted to give some conclusions we made in the meta-evaluation. And one was that the OECD DAC and DGEVAL quality criteria are not systematically embedded in the organizations. The organizations apply the quality criteria on average for the most part. So they don't apply them systematically, but they somehow know them and apply them. The application of individual quality criteria varies strongly among organizations. So there are quality criteria that some organizations don't apply at all and others apply completely. A few organizations have explained non-applications, in single cases even in their funding guidelines. So they officially state that specific quality criteria are not applied on evaluation basis, so within each evaluation. The organizations have weaknesses in their documentations or traceability of the application of quality criteria, so it's not easy to figure out or to investigate whether they applied the criteria or not. Mutual learning is possible among organizations because they have different forms of application, because they have different experiences, they have slightly different contexts they work in, and they can profit from this exchange. And a systematic integration of the quality criteria in organizations is necessary to ensure high quality evaluations in the future. Laura, maybe you can go to the next slide. Thanks. But we also identified some challenges. So
the identification of the relevant evaluation standards, like which evaluation standard is relevant for an organization or for a specific evaluation. Like, is it the RELAX standards, the AFREA guidelines, the OECD DAX standards? It's very challenging for an organization to figure out which evaluation standards are applicable or should be applied to in the organizations. And there might be a big overlap across those standards, but it's also, they have a specific organizational point of view, and it's difficult. Some evaluation standards are complex and consist of several aspects. Not all of them can be considered in an evaluation. So if you have one evaluation standards and maybe the evaluation standard of ethics, it's a very big topic having several aspects. And if you want to make a meta-evaluation, if you want to check if all the evaluations you're looking at applied the evaluation standard ethics, it's very difficult because you need to break it down on a very small part. And you just check for one aspect of ethics, or maybe 2 or 3. But the ethical aspect is a huge one. So you are limited in the way you are doing your investigation. Operationalizations do not fully capture the original claim of evaluation standards. It's going in a similar direction. So the claim or the content of a standard is very complex. And if you break it down, it doesn't capture the original claim. It's just, you're just going a step in the right direction, but you're not reaching it. Organizations may apply the same evaluation standards in different ways. So if you think about quality control, this is a quality standard. You should check for limitations. And there are some organizations that make inception reports and look at the inception reports. And there are other organizations that have comments on reports. And there are different forms. And in the moment they have different forms for the same standard, you're not able to compare them. It's just, they are right versions of application of the same standards. There is a deliberate non-application of evaluation standards possible, but it's actually usually not documented. So we were not able, put it like this, we were not able to figure out in case an organization didn't apply or didn't write down that they looked at this quality or reflected on this quality standard. In case we didn't have a written version, we were not able to tell they did not apply it, or they did not think about it, or it's very difficult. So the non-application point is, yes, should be focused on in the future, or at least should focus on more in the future. Operationalization need to be adjusted over time to remain sensitive. This is actually an additional point because we had the luck, I would say, or we were lucky enough to had 2 organizations were measured a second time on the same quality criteria. And we figured out that in the second time, they were so much better in applying these criteria. But why were they so much better? It's because it can have several reasons. And sometimes the quality criteria or the operationalization is very sensitive to the way an organization is applying quality criteria. And 5 years later, or maybe 10 years later, they have a very different type of applying this quality criteria. They get better. And then the quality criteria is they apply it for like completely, and then it's not sensitive anymore. You can't figure out whether they do something more beyond this, what you measured before. So you have to adjust the operationalization, and then there's the same problem comes again, like the comparability over time within an organization, not only across organizations, is difficult. So there are a lot of challenges, nevertheless, a lot of possibility as well. Maybe we didn't write them down, but as well. And we are very much looking forward to discuss about some questions of quality standards, because it fits together very well. RELAC is creating standards, and we use standards to see whether they are applied. And yes, looking forward to our discussion. Thank you. Muchas gracias, Christine. Laura. Bien, vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos por aquí listas. Y sobre todo pensando en la experiencia que Christine y Laura han tenido en términos de revisar una cantidad significativa de evaluaciones y de la aplicación de los estándares en ellas. Una de las primeras preguntas que creo que es muy importante sería ¿cuáles son los requerimientos mínimos que deberíamos considerar para tener evidencia del uso de los estándares en las evaluaciones? No sé si cualquiera de las dos o las dos.
pudieran contestarnos algo, darnos su punto de vista. Yes, actually, that's a very good question. So what are the requirements for us to figure out whether we applied them? So the one aspect is for sure the non-application or the application. Like if you have not any written aspect about your application, it's very, very difficult to make it an objective version of knowing that you applied. So you can always talk to people and ask, did you apply the standards within this specific evaluation? And they can tell you, but it was not written in the moment they actually did the evaluation most of the time. So a written piece of paper or document is, I think, a good way. But we had a lot of discussion about it in our reference group that were joining us throughout the progress. It should not be a documentation. So it should not be difficult. It should not be like an extra box you need to check. So saying, yes, we cared for participation of stakeholders. It can also be just the written version of the process you usually apply. So if you look at DEVA, we have a process that's called reference group, yes, or integration of a reference group. The reference group is joining us for 3 to 4 steps, or 3 to 4 times within an evaluation at the concept note, the inception report, the data analysis, and the report. And they always give their comments from their specific organizational perspective. And they tell you, yes, we agree with what you wrote, or we don't, we want to have this adaptation. And we do not have a checkbox where Laura, or Marian, who was also part of our team, and who's sitting, I guess, here in the chat room as well, we didn't have a checkbox ourselves to say we applied the standards because we integrated stakeholders, but it's traceable. You can see in our documentation that we included stakeholders at different times in the evaluation. So it's not an extra effort at all, but it's traceable. You see that we considered this aspect. And I think it should be somehow in this direction, not having additional work to do, but having processes and having a somehow how do you say? Yes, you can, if you get a meta evaluation in your organization, someone will figure out easily whether you did it or not to involve the stakeholders. And then it's fine. That's the least requirement. Yes, maybe I'm not sure, Laura, if you want to add something, or maybe Marian. I'm not sure if the public is able to speak. Well, I'm not. No, right? Maybe comments, right? Yeah. Laura, ¿hay algún elemento que quieras agregar a lo que nos dijo Christine? Not so far, thank you. Ok, muchas gracias. Bien, esta pregunta que contesta Christine de manera tan concreta me lleva a otro lado en términos de pensar desde la perspectiva de RELAC, cómo lidiar con esta falta de uso de los estándares, porque finalmente tenemos unos estándares y creo que lo que hoy no tenemos o con lo que no contamos es evidencia por un lado, pero por otro lado, cómo promover el uso o cómo lidiar con la falta de uso de los estándares. Andrea, Ana Luisa, ¿nos quieren comentar algo? Sí, claro. Tal vez ahorita, Andrea, voy a ser rápida, muy concreta. Sí, no, tranquila, adelante. Andrea también. Vamos a ver, es muy importante considerar que hay condicionamiento del contexto, hay complejidades, hay muchos aspectos y muchas aristas que hay que considerar, empezando por el diseño de los términos de referencia de una evaluación. Cuando nosotros introducimos, redactamos términos de referencia, para nosotros poder incluir el uso de los estándares, necesitamos ponerlo desde, o escribirlo, diseñarlo desde esos términos de referencia, considerando las condiciones de las intervenciones y de las poblaciones beneficiarias o personas sujetas de derechos de esas intervenciones que tienen diferencias y complejidades diferentes. Entonces, el considerar esa diferencia desde el inicio nos va a permitir incorporar tanto en el proceso del diseño de la evaluación
la aplicación de los estándares en diferentes momentos. Y, por ejemplo, hay unas dimensiones que son las dimensiones transversales, como perspectiva de género, interculturalidad, derechos humanos, entre otras, que deben estar presentes. Entonces, las preguntas de evaluación, por ejemplo, que se hagan en los términos de referencia, tienen que ir dirigidas a poder visibilizar el trabajo de esos estándares en esos temas sensibles en todo el proceso evaluativo. Entonces, son retos y son definitivamente en este momento corresponde a ese fortalecimiento de las capacidades en evaluación para poder alfabetizar, por decirlo así, en temas sensibles para poder incorporarlos a través de los estándares y a través de las dimensiones de esos estándares en los diferentes momentos de los procesos evaluativos. Entonces me parece que eso es un requisito y también algo muy importante que debemos considerar. Sí. Si me permiten, escuchando la exposición de las colegas y el estudio riguroso y amplio que hicieron, yo creo que una primera comparación que uno puede hacer en relación a la pregunta que plantea Alfredo es la diferencia de contexto, que también lo mencionaba Ana Luisa, ¿no? Pareciera ser que el campo de estudio donde observaron el uso de los estándares tiene una mayor madurez en relación a mirarse a sí mismo. Y eso, la impresión es que en la región no tenemos aún desarrollada esa madurez de cómo mirarnos los sistemas de evaluación. Y esa autoevaluación sobre nuestros propios sistemas de evaluación, claro, puede ser irrumpida por una propuesta como la de los estándares, ¿no? Para poder preguntarte a la comunidad evaluadora cómo tú estás evaluando. Entonces ese es un primer punto de quiebre que hay que considerarlo muy bien, que son momentos de desarrollo distintos, que los sistemas de evaluación se han ido consolidando en la región y que esta irrupción de preguntarnos cómo estamos evaluando, cómo estamos asegurando calidad, es una conversación nueva. Entonces, si uno pensara cómo hacer para que esa conversación sea más fluida, podríamos pensar como en niveles distintos, ¿no? Como para promover finalmente el uso, habría que trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Pero en algunos es aprender a incorporar los estándares en los términos de referencia, que es lo nuevo que los estándares te permiten observar si son incorporados. Y ahí hay que trabajar con el sector que demanda la evaluación y simultáneamente con el sector que ofrece la evaluación, para que tenga las habilidades de poder dar cuenta del uso de los estándares. Si no, es como nos decían las colegas, que es difícil observar la incorporación. Y por otro lado, yo creo que hay que volver a trabajar, hay que comenzar a trabajar en relación a cómo la evaluación aporta a la democracia, cómo queremos construir sociedades distintas y entonces cómo poner en la evaluación temas como derechos, género, interculturalidad, tienen que ver con esa imagen de sociedad que queremos construir. Y ese es un punto bien tenso para permear todavía, ¿no es cierto? Porque es lejos de la nueva gestión pública este interrogante. Entonces me parece, bueno, como en niveles distintos, ¿no? Pero un poco para abrir la conversación, por ahí desde la región podríamos ir avanzando. Muchísimas gracias, Andrea. Bien, para aprovechar un poquito el tiempo, me gustaría ver si Kristin y Laura tienen la posibilidad de apoyarnos un poquito con la misma pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué pudiéramos estar proponiendo para fomentar el uso de los estándares y evitar que la gente pues no los use? So actually, I would like to start with saying how impressive I think it is that RELAC have these like regional standards and that they already
updated them within 5 years. It's incredible. It's really, it's a really, really big job you made. And the first point that the standards are well known is so important. I think it can't be overestimated how important it is that people in the RELAC countries or evaluators in RELAC standard countries know about these standards. I think this is a perfect point to continue. There is a discussion about the standard. There's knowledge about the standards. So it's how you say, vibrant, or it's living. It's not something people don't know and they heard about years ago. And this is something actually I guess in Germany could very learn from your side how you did it, that the standards are so well known in your community. So how did you do it? Like on a daily basis, did you involve them all, or how exactly was it that you have the feeling that in so many countries these standards are known? And based on this, we had the feeling in our meta evaluation, but I'm not sure how this is in other regions and in other countries. I cannot tell. We did a meta evaluation in Germany, so it should be very strongly reflected on this aspect. But we figured out that because the standards have challenges in their understanding, because they are complex, because they include so many different aspects, because there is a need to break it down to small pieces, and you do not have 1,000 pieces you can investigate when you look at an evaluation. You want to know whether the standards are applied or not, because it's so difficult. You can provide some kind of orientation if you provide this analytical grid. You don't have to think it's the best analytical grid ever on Earth, but you have at least the orientation with smaller pieces where you can talk about, or where you have the possibility to talk about the pieces you prefer, you select on. And in your case, you have such a strong community with so much knowledge. It should be, I think, relatively easy for you, because you are so strong in your work, to just continue all the talk. And maybe you already do, yes, maybe if we should learn how you did it, but to just slightly switch the talks on specific topics, maybe you prioritize, or anyone prioritize, in regard to specific standards. What can we do within this specific standards? What would we like to see within an evaluation? How do we know whether this is applied to or not? So in our cases, and which is kind of beautiful about the standards, it's maximal standards in the cases we use the standards, and I'm not sure about the RELAC standards, but they don't have to be applied. So you can also say, we don't apply to for a certain reason. And so there is no, you do not have to have fear that someone is looking at you and telling you need to apply all standards, and if you don't do it, you score very low. That's not right. So it's also possible to maybe get rid of anxious feelings towards the application itself. Maybe to start with, maybe you want to add something. Laura. Yeah, maybe I add on that a little bit more. Maybe also a lessons learned from our meta evaluation was that the exchange on quality standards and how different organizations apply them really helped other organizations. So meaning like talking about good practices. So the organizations sometimes largely live in applying specific quality standards, and it really helped all other organizations just exchanging about it and talk about how these quality standard fits into the specific evaluation process on one organization, but it does not fit on a process in another organization, and that's totally fine. And so this exchange was really useful for all the organizations.
So it's not about, okay, let's all apply quality standards in the same way. It was like, okay, we all have different ways, and some of us don't apply them, but they have good reasons for it. Yeah. Thank you, Laura. Yes, Kristen. Yes, and maybe to add, like those different, the orientation from an analytical grid is also important, maybe, or a good starting point for very small organizations. So there were organizations in our sample that are very small, that do not have like evaluation units. Maybe they have half a evaluation desk, so it's very small resources for evaluation. And giving this analytical grid, you can provide them with an orientation they might use within their organization, because they themselves, even though they would like, they don't have the resources to add on, build an analytical grid, how they could themselves check whether their evaluations have good quality. So it's very difficult for them. And for all these small organizations, it might be a win situation to get something, to be provided with at least a starting point, to break those complex standards down to their daily base work, so the work they need to do on the daily basis to guarantee or ensure that their evaluations are good. So they want to know that their evaluations are good, and they want to investigate whether they are good, but they have very limited resources. So it's a very tough situation, as we all know. And maybe that's something we can, so it's a selling point, I would say. Selling point might not be the right word to phrase it, but it's helpful. It's a helpful aspect for organizations. And in some cases, they really, or in most of the cases, the feedback we got was like, we are somehow afraid that you always look at us and rate us on how we apply the standards. We understand that we have the opportunity to not do it. We do not want to document it. This is one feedback. But we really have the feeling this brings us to a next step to discuss about what it needs to have a good evaluation. It needs us to a more clear, sophisticated, maybe clear, sophisticated, I didn't say, clear discussion, because we do not talk about ethics, we talk about specific aspects we want to check whether we fulfill them in our evaluations. So it's just more clear, it's more detailed, it's more on point for their daily work. Yeah. Maybe also a small point to add, if that's okay, because maybe a little side effect or a little side lessons learned for us was that we also dealt with the quality standards, because we as DEWA, we also have to apply quality standards, and this meta evaluation and the whole process also helped us to see what quality standards we apply and what we might not apply, and how there are different ways in doing that. So it was not only a useful process for the organizations we actually investigated, it was also a really useful process for us. Gracias, Laura. Thank you. Bien, Andrea, Ana Luisa, en la misma tónica que nos vienen proponiendo Laura y Kristen, ¿cuáles son algunas de las buenas prácticas que ustedes ven desde la generación y la socialización de los estándares hasta la aplicación que ha habido de ellos en algunos escenarios en América Latina? ¿Quieres empezar ahorita vos, Andrea? No, tú que tienes la experiencia vívida de Costa Rica. Bueno, definitivamente todas las personas necesitamos en evaluación, necesitamos alta competencia, ¿verdad? Con respecto en general a la parte técnica, ¿verdad? La aplicación técnica y al desarrollo de las evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente nosotros acá, en América Latina y en Costa Rica, lo que estamos tratando de hacer sobre todo es, porque toda la gente dice si es que son útiles. ¿Cómo los aplicamos? Son útiles, son pertinentes, pero necesitamos establecer guías, necesitamos establecer documentos, necesitamos diseñar
guías o documentos muy sencillos que muestren cómo podemos incorporar los estándares en todo el proceso evaluativo. Pero hay una reflexión importante acá, a ver, no es solo conocer que son útiles, sino cómo tomo esos estándares y hago yo como profesional de la evaluación un ejemplo, una práctica de cómo yo puedo incorporarlo a esta evaluación que estoy haciendo. Pero vamos a ver, también es una realidad que ya vienen hechos esos términos de referencia en una evaluación, por ejemplo, y que tenemos que sujetarnos a esos condicionamientos, y en ningún lado de esos términos de referencia hay preguntas relacionadas directamente con los estándares de evaluación, con cuáles son los estándares que se deben incluir o que se deben considerar en esa evaluación. Entonces me parece que es fundamental, y que es lo que estamos haciendo acá en Costa Rica y tratando de hacer en otros países, desde ese fortalecimiento de capacidades en evaluación, que es que se incorporen de manera concreta en las preguntas de evaluación, en los términos de referencia, esos estándares que consideramos necesitamos se incorporen en esa evaluación. Y eso me lleva a otra reflexión importante, y es que las personas que contratan las evaluaciones tienen que estar convencidas de que temas sensibles como perspectiva de género, interculturalidad, por ejemplo, y los ética, todos los estándares, o sea, son necesarios que se incorporen en esa evaluación, y por lo tanto lo van a visibilizar a través de preguntas concretas de evaluación. Por ejemplo, algo tan sencillo. Entonces, las personas evaluadoras que hacemos el proceso, vemos, identificamos y nos vamos acostumbrando a ver en esos términos de referencia, y vamos alfabetizándonos y vamos aprendiendo aún más cómo, y sobre todo investigar cómo podemos aplicarlos, ¿verdad? Sí, tal vez lo que tendríamos que pensar es en un proceso de alfabetización. Me parece súper interesante lo que dicen Cristina y Laura. Laura nos decía, al hacer el estudio nosotros también nos revisamos. Cristina nos decía, no sabemos bien cómo es la aplicabilidad de los mismos, porque no hay un expresado previo. Y yo creo que en ese sentido compartimos una misma observación al respecto. ¿Y cómo podríamos aportar al avance de esos puntos? Y aquello que mencionaba Ana Luisa, es, a ver, dos elementos. Por un lado, las agencias de cooperación internacional sí utilizan estándares. Entonces, cuando uno participa en este tipo de evaluaciones, empieza a aparecer el cuestionamiento desde la postulación. Y después, cómo tú lo aplicas. Y en general llegamos hasta ahí. Pero yo creo que los estándares de la RELAC tienen además la intención de intencionar su inclusión en los términos de referencia, su aplicación, pero además poder observar qué información distinta, qué prácticas distintas se introdujeron en ese proceso de evaluación que permitan tomar mejores decisiones. Entonces, si solamente estamos midiendo eficiencia o cumplimiento de objetivo, las decisiones que se pueden tomar son dos decisiones muy puntuales: se cumplieron o no se cumplieron, más uso de recursos, menos uso de recursos. Pero si en el proceso ponemos el tema de cómo esto se ve desde género, desde interculturalidad, desde derechos humanos, las conclusiones tienen que dar cuenta de esas desigualdades existentes, que permitan tomar decisiones diferentes. Entonces me parece que ahí, si podemos aportar a hacer toda esa trayectoria, se podría ver el valor agregado de mejorar las calidades de las evaluaciones de manera situada, ¿no? Como con las características que tenemos de la complejidad propia sociopolítica del continente. Eso. Maybe I will just say something. I was
thanks for the comment. I was wondering because, or maybe think about, because the evaluation standards, the RELAX standards are so strong and are so well known, and in some cases they're different than, so most of the standard document, we didn't check on all, but they have an overlap about the content they have. And I just thought about when Andrea just talked, that the RELAX standards are so strong and well known, and they have differences in regard to the standards from, yes, in regard to the OECD DAC standards maybe. And maybe it's also important to know about these differences and to push the knowledge about the differences to make sure people know what is a specific aspect we in the RELAC countries we want to focus on, and what are aspects maybe others that do evaluations here or wherever don't look at with this detail we would like to have. Like all this cultural, I wrote it down, cultural aspects, the cultural, oh, I'm sorry. This ethnicity aspects you have in your standards. This is not in the focus in the OECD DAC standards as well. And it's so important, and it's so important for your country. That's why there are standards. So just to know, maybe we focus also on those that are not well known in other countries to make sure those are, yes, applied to. Just. Thank you, Kristen. Laura? I think I have nothing to add so far. Don't worry. Well, we need to move to the next part of the panel. Necesitamos ver la siguiente parte del panel, y esa yo creo que es algo muy interesante, y es habla acerca de las propuestas hacia el futuro para el uso de los estándares, y creo que aquí las experiencias de las compañeras tanto de Deval como de RELAX es muy importante. ¿Qué tendríamos que pensar hacia adelante para fortalecer el uso de los estándares? A mí me parece muy importante que pudiéramos hacer ese estudio comparativo, o sea, ese estudio acá en América Latina, que pudiéramos con evidencia científica poder determinar el conocimiento de los estándares, el uso de los estándares, la utilidad de los estándares y el cambio o las tomas de decisiones que se están haciendo en proyectos, intervenciones, programas, políticas a partir de la inclusión de los estándares en los procesos evaluativos, para que tengamos lo que yo llamo ese resultado supremo. O sea, ¿qué es lo que al final del día queremos? Queremos que mejore la calidad de vida de las personas a través de las intervenciones sociales o de desarrollo, y que podamos de esta manera hacer un mundo más equitativo, más igualitario, más justo, y que estemos incluidos todas y todos, poblaciones originarias, que se consideren en las evaluaciones todos los lenguajes, el idioma, etcétera, etcétera, todas esas particularidades, pero también es muy importante que podamos determinar cuál es nuestra realidad acá en América Latina con respecto al uso de los estándares. Eso por un lado. Y por otro lado, pues hablamos mucho de las agencias o de las organizaciones que contratan las evaluaciones, pero me parece a mí también que desde la academia, esas personas que están aprendiendo, que se están formando en evaluación, las personas jóvenes o las personas emergentes, y no necesariamente tan jóvenes, pero que están ingresando al mundo de la evaluación y aprendiendo, etcétera, que desde allí, que desde la formación se incluya como un contenido sólido, permanente, módulos, contenidos acerca de los estándares, el conocimiento de los estándares, de todos los estándares de todas las regiones, y específicamente los estándares de RELAC o para América Latina, desde ya lo que hablamos, ¿verdad? Porque necesitamos en nuestra realidad y en nuestra complejidad saber utilizarlos y conocerlos, pero que desde la academia y desde los diferentes cursos que se dan en todo el mundo de evaluación puedan incluir también el conocer y aprender y a utilizar los estándares desde todas las
esos temas sensibles, pero además desde la rigurosidad técnica y metodológica que se requiere en una evaluación. Entonces, eso me parece a mí fundamental. Andrea, ¿algo que quieras proponer? Sí. Yo creo que tenemos que trabajar más en la necesidad de incluir los estándares. Y eso conlleva algo que decía Ana Luisa, en poder conocer desde los promotores de la evaluación y desde la oferta y desde la demanda de la evaluación, cómo se visualizan los estándares que tal vez hoy en día se estén utilizando y no saben qué son los estándares. Esto está muy motivado por lo que Cristina y Laura nos han comentado, ¿no? Tal vez hay un proceso sí ya de inclusión y que desde ahí podríamos nosotros tomarlos. Por eso es súper importante conocer la realidad sobre qué pasa con estándares de calidad en general en la región. Y también rescatar, cuando uno evalúa, uno se queda muchas veces con la sensación, hay aspectos que no se vieron. Entonces, rescatar todos esos vacíos que tenemos desde el quehacer evaluador para ponerlos en un nombre de estándares y poder entonces sí identificar cuál es el aporte que hay. Y esto con la formación, de todas maneras, a las nuevas generaciones y a las generaciones ya vigentes, y con una pedagogía de la aproximación a los estándares, yo creo. Habría que seguir pensándolo para hacerlo que llegue más directamente a motivar el uso. Sí, aún. Gracias, Andrea. Kirsten, Laura. Solo me falta, bueno, ahora me das una oportunidad para hacer un cierre con respecto a esto nada más. Si quieres de una vez para darle la posibilidad a Kirsten y Laura que lo hagan de corrido. No, está bien. No, adelante, Cristi, adelante. Cristi, adelante. Okay, I was not sure whether I can add something right now, right? Go ahead. Go ahead. Okay, good. I wanted to add, because I agree to most of the things you already said, and that it's also good to have in mind that in the cases in our meta evaluation, we investigated organizational quality standards as well. So there are these official documents like the RELAX standards and the OECD DAC standards, but the organizations themselves, they have a DNA, and sometimes they want to know whether in their evaluation this DNA is represented, whether there is a strong focus on gender in all aspects that you can think of, whether human rights are considered in a just specific point in the evaluation, whether specific methods are used. And this is not necessary for other organizations to know, but they themselves, they are very strong in their understanding that this is part of their quality, and it is. So what I wanted to say, it's also, I think, necessary to know like the limitations of standards and the possibilities. And maybe we also win others to think about the standards when we tell them that they have also their own they can bring on the table, because it's never like limited, not only limited to the standards that are in the standard documents. We ourselves, we can now, after we know all those additional organizational standards, think about whether they are, yes, interesting for us as well, or whether they should be in official documents, in the next updated version. So what I wanted to say is, it's, if we like to rethink, it's also to question the quality standards all the time. It's working with them, question them, knowing for yourself you do not want to apply them, knowing you want to apply them in a different form, knowing you want to apply different standards that are not listed in the version here because you think it's important. So rethink what Alfredo said. It's maybe giving the evaluators the chance to really work with quality standards and to understand that they show you how to make good evaluations, that they give you
hands-on information, what might be a good evaluation, but you can critically rethink about them. You can critically work with them, and that's what the standard themselves want. They want to be used, but they want to be questioned. They want to be worked with. They don't want to have a name drop like our organization applies the OECD DAC standards. Nobody wants this. Everyone wants, look at the standards, look whether you like them, what you like, specific aspects or not. So it's what we talked about. It's bringing them on the table, giving people the knowledge that they also can disagree and should disagree with the standards maybe, in case it doesn't fit to them. And yes, this is what I wanted to add. Thank you, Kirsten. Laura, do you want to add something? Yeah, I would like to add something regarding what Ana Luisa and Andrea said on including different stakeholders in all the ensuring quality standards process, because you already talked about different stakeholders and different languages. And we also made like a similar experiences that there are different levels of stakeholders who needs to know the quality standards. So you have the organizations and their respective evaluation units, if they have one, or people who are responsible for the evaluations, and they have to inform the evaluators. So another level of stakeholders on the processes they have in their organizations on the quality standards. But a third stakeholder we also had was the funding organization of these organizations. So like ministries, for example, that fund organizations that do the evaluations. So a very good point. I just wanted to add what kind of stakeholders we dealt with in our meta evaluation. Yes, and actually I would like to add on this. And also if you go to the use and not only usability, not if it's possible to use, if you write good recommendation that it's possible to use, it's one point. But whether someone uses the results of your evaluation is another point. And those people actually you need to question to figure out whether they used what you recommended. So it's an additional perspective. Might be several different stakeholders, might be yourself because you evaluated told in your organization or in this specific project, but it might be some strategic level or some other stakeholders that need to be questioned whether they used your evaluation. So it's not only the role of the evaluator to apply the standards. Yes. Gracias, Laura. Anita, Andrea, yo ansiosas de aportar algo. Yo creo que la práctica evaluativa nos llama a la libertad y a la responsabilidad. Esa libertad que dice Kerstin, de que las personas evaluadoras puedan elegir si utilizan o no los estándares y que más bien que podamos reflexionar y poner sobre la mesa, o sea, cómo me están ayudando esos estándares a hacer evaluación buena, una evaluación de calidad que me dé resultados realmente con todos los otros aspectos que tienen que ver con tener o obtener resultados valiosos para tomar decisiones. Pero lo otro es la responsabilidad que tenemos de buscar permanentemente como persona evaluadora hacer la calidad, o sea, fomentar y posicionarme y enfocarme en la calidad óptima de esa evaluación para poder obtener los resultados válidos y, o sea, útiles, significativos, pertinentes que necesitamos para hacer cambios significativos con las personas en favor de ellos y ellas. Pero me parece que la gente no puede que no esté de acuerdo con algunos estándares, por ejemplo, pero eso no quiere decir que se exima de buscar siempre la calidad y la excelencia en el proceso evaluativo. Entonces, vuelvo al origen. Los estándares se constituyen una orientación, una guía importante. No pueden ser los únicos y no pueden ser los que digo son los mejores, no, pero sí nos lleva a esa responsabilidad permanente individual para poder siempre desde ese posicionamiento de responsabilidad ante que estoy haciendo una evaluación, de hacer lo mejor,
la evaluación de mejor calidad que pueda, sobre todo, no por el simple hecho de hacer el ejercicio, sino por lo que va a significar para las personas sujetas de derecho que están relacionadas con esa intervención que estoy evaluando. Andrea. Sí, tal vez pensando, sí, pensando en un texto clásico sobre la evaluación como control, cómo derivar esa apreciación al respecto. Los estándares tienen que ser muy cuidadosos en presentarse como un aporte, no como otra carga más que hay que cumplir, además de todo lo que hay que hacer en un proceso de evaluación. Yo creo que ese norte no deberíamos perderlo nunca, porque si no atentamos contra los propios estándares, ¿no? Como, sí, es. Excelente. Bien, en este momento deberíamos darle paso a algunas de las preguntas del público, y hay una en particular que fue la primera que nos hicieron, y es: ¿en qué medida los términos de referencia de una evaluación pueden o podrían influir en la aplicación de los estándares de evaluación, o el concepto de los estándares como parte de los términos de referencia? Creo que ya lo discutimos, lo habló Laura y lo habló Andrea, pero bueno, como la pregunta está ahí, me gustaría ver si pueden hacer un aporte específico para responderle a Ronald. Cualquiera de los equipos, no se presionen. Yo creo que es lo más simple esa parte, porque... ay, perdón, ¿quieres decir tú, Cristian? Yes, actually, I'm not sure whether I understand exactly the question, but I guess it's somehow, is the evaluation report the only point where you figure out whether standards are used or applied or not? And our clear answer is no. So, and why is it so clearly no? It's because the use of the standards is after the report was finished. So the quality, just this one quality criteria use of standards can't be figured out in a written term in the report. And there are other processes. Maybe you have gender equality within an evaluation team you need to look at before you start writing the report. So the required, like the people that are have the responsibility to for the evaluation, they have to consider gender at the very early stage of the evaluation, and this is not starting at the evaluation report. So many aspects of the quality criteria, and we can go on or look through all those criteria, are not represented and not written down in the evaluation report. And it's very different from from organization to organization at what other document they look at the quality criteria, or they have some details written down. So it was very difficult for us because we looked at the terms of references, we looked at the inception report, we looked at the report, but we asked those organizations also for other documents. And even after we finalized the report, they sometimes understood, oh, now we know that we should have given to you other documents. So in the very end, they understood that part of their processes have written documentations where it's shown that they applied standards. So it's, from our perspective, all about traceability. It's, you need to have pros, or you do not need, it's up to you, but if you have processes that ensure that you apply standards or consider to apply standards, reflect about standards, then within those processes, usually you have a written version of it happened or it didn't happen. You don't have to check the box. And if you want to investigate whether an organization applied to, you need to be able to figure out those pieces. It's very difficult. But if you get most of the pieces, you can understand or investigate
whether they applied the quality criteria. Yes. Yeah, and maybe to add something, the terms of references were one quality criterion per se. So we had one quality criterion which focused on how informative the terms of references are. So we checked if specific aspects were written down in the terms of reference, like, for example, all the stakeholders who should use the evaluation after it's getting published. And maybe something else, often in the terms of references, there were also other quality standards written down. For example, the evaluation interest. So is this evaluation more for learning or more for accountability? And maybe to put it the other way around, but there are also quality criteria that should be written down or applied within the report. So this also exists, that it's a quality criteria that you write about certain methods you use or how you use them, or about limitations, or about whatever aspects within the report to make it public, or in case you make it public, yes, to have it in the report. It's also in some cases necessary. Thank you, Kristen. Thank you, Laura. Well, yo creo que la pregunta que nos dejaban, ahora lo respondieron ustedes a partir de si los términos de referencia han influido, pero creo que una aproximación que deberíamos considerar es si los términos de referencia pudieran incluir la aplicación del uso de los estándares y cómo estos influirían en el uso de los mismos. No sé, Andrea, Ana Luisa, si quieran hablarnos un poco de eso. Sí, de todas maneras, o sea, si dentro de las reglas del juego, que son los términos de referencia, tú tienes un apartado que indica explícitamente se requiere la aplicación de estos estándares y uno tiene que después indicar cómo va a ser esa aplicación. Entonces, declarativamente ya te comprometes con ese requisito que pone quien te está pidiendo la evaluación. Y después, como decía Cristín, al final debería haber un reporte que sea anexo metodológico de cuenta acerca de la inclusión, cómo hizo usted para incluir los estándares. Y eso nos va generando aprendizaje, como nuevas miradas se van cayendo como lentes, ¿no? Para poder ver más nítidamente y aprender sobre el proceso de la incorporación. Sí, eso. Excelente. Bien, era la única pregunta que nos habían dejado por acá. Creo que hemos abierto discusión sobre bastantes temas y a mí me gustaría empezar a dar un cierre a esto, dejando una pequeña reflexión que podemos seguir discutiendo, todavía tenemos algunos minutos. Yo creo que lo más importante de lo que hemos escuchado es que los estándares de la evaluación no son solamente para las personas que basen la evaluación, que son los evaluadores, o para quienes demandan la evaluación, sino que tendríamos que pensar que los usuarios de la evaluación también tendrían que conocer los estándares. Que es necesario continuar la discusión acerca de los contextos y cómo usar los estándares en diferentes contextos, independientemente de cuáles estándares utilicemos. Y finalmente, creo que lo último que acaban de decir es, en términos de la aplicabilidad, si los términos de referencia no solamente deberían propulsar el uso de los estándares, sino también asegurarse de establecer algún mecanismo para que estos puedan ser valorados en su uso. Y bien, justamente dejo esta idea ahí y hay una pregunta más que nos ponen ahí en el chat y es si han podido identificar alguna idea basada en la experiencia sobre cuáles son los estándares de evaluación que más están aplicándose en las evaluaciones en las regiones. Y bueno, aquí nos comentan que además que los que ya están definidos, creo que este puede dar una pista sobre cómo podríamos ayudar a utilizarlos más. Entonces, no sé si con estas dos ideas podemos ir tratando de cerrar. ¿Alguien que quiera responder la pregunta, tratar de hacer una conclusión? Los que más se han utilizado sobre todo tienen que ver con enfoques, métodos, la metodología, la rigurosidad de la
la propuesta en el diseño, en la definición del diseño de evaluación, que sea exactamente apegado a preguntas evaluativas relevantes, consensuadas, específicas, que vayan a dar respuesta a lo que realmente se está buscando, o se quiere obtener de esa evaluación, o sea, se quiere conocer de esa evaluación, la comprensión detallada de la intervención, o sea, conocer toda esa teoría del programa que esté establecida, que esté la evaluabilidad de la intervención, con todos los requerimientos para que se pueda hacer una evaluación de calidad, que cumpla esa evaluación con los requisitos para poder obtener la información que se requiere para tener resultados pertinentes, relevantes, válidos. Pues también el tema de la ética, la integridad profesional, la autonomía en el proceso también del diseño, pero también del desarrollo de la evaluación, los respetos, por supuesto, la comprensión cultural, lo que hablamos, derechos culturales, igualdad, equidad, o sea, se habla, se introducen, se están estableciendo en los términos de referencia o no, pero aún los que no, los términos de referencia, que son muchos, que no los incorporan, la persona evaluadora, desde su comprensión, desde su actuación, desde su convicción de que son temas sensibles e importantes de considerar en una evaluación, pues tratan de incorporarlos en el proceso, ¿verdad? Y la relevancia, la utilidad, todos esos son estándares importantes que se están utilizando. Esos valores explícitos, esa participación efectiva y consciente de los actores o de las stakeholders que tienen que ver con la evaluación puntualmente, esa comunicación de los reportes, ese diseño concreto de informes finales y por supuesto considerar también la incidencia de esos resultados. Entonces, eso es lo que se está trabajando, por lo menos desde los estándares de RELAC. Kirsten, Laura. Yes, actually, I wanted to add, or maybe Laura, you want to add as well, that we investigated in our meta evaluation what are possible influencing factors, like how can you what influences the application of standards. And we only investigated it for the methodological criteria we had, because those were the criteria we measured in the reports, and we needed to have them in a high number to have information about like 296 evaluations to do some statistics about it. And in fact, to answer the question that was giving in the chat, we didn't find too many aspects that clearly were like in a positive relationship with the application of quality standards. And Laura, maybe you know more details about it. Yeah, maybe I can add a bit on the results of this. So we had factors on different levels, actually. So we had factors that were country specific. So the country, the evaluation or the project was implemented in, then evaluation specific factors and organization specific factors. And in fact, there were only some meaningful associations we found with the quality of evaluations. And these specific factors are the number of evaluators, and there we also included internal and external evaluators. Internal means they were coming from the organization itself, and external like from outside the evaluation. And the other factor was actually the involvement of stakeholders in the evaluation process. So these two correlated actually in some cases with the quality of evaluations. Andrea, ¿algo que quieras agregar? No. Muy bien. El tiempo se ha agotado y ha sido un gusto poder... Maybe. Yes? Awesome. Go ahead. Yeah, I just wanted to add, because it's like which evaluation standards are being applied in the reason it's most. We actually figured out that it's very organizational specific. So we just have Germany in our data, but the organizations vary a lot. So I'm not sure whether there can be
more variation between countries than within Germany. So because it varies a lot, really. And in the moment you have the possibility to not apply to standards, it's like no application and a full application. It can vary like completely. And just to give this additional point, so I'm not sure whether between region can be more heterogeneous than within a region. Gracias, Christine. Sí, la aplicabilidad en las diferentes regiones puede ser muy diferente. Bien, y como comentábamos hace rato, el tiempo se ha agotado, pero este es solamente el paso número 1 en una serie de espacios que estaremos promoviendo para seguir discutiendo los estándares. 1 hora y media parece que no es suficiente y creo que nos vamos con un conjunto de ideas que tenemos que madurar para seguir este diálogo. Desde RELAC estamos encantados de haber podido formar parte de este evento. Agradecemos mucho a Deval, a Laura, a Christine por haber traído parte de su investigación a esta discusión y a esta mesa. Ana Luisa, Andrea, gracias. Y creo que, como comenté hace rato, este es el paso número 1 en un camino muy largo en el que tenemos que transitar para que los estándares encuentren un mayor grado de usabilidad, tengan una mayor permeen de manera significativa en el uso, no solamente de los evaluadores y de las organizaciones que demandan evaluaciones, sino, como hemos comentado en otros espacios, que la sociedad se apodere de ellos y que sea la sociedad quien tenga elementos para valorar desde la perspectiva de los estándares los resultados de las evaluaciones y las evaluaciones mismas, generando a su vez un montón de información que nos sirva para seguir haciendo investigación y seguir viendo cómo podemos mejorar esos estándares hacia el futuro. Muy bien, de parte de RELAC, sería todo. Les cedo los micrófonos para que puedan despedirse y dar unas últimas palabras. Kristen, Laura. Actually, I just kind of thank all of you. We're very thankful that we had the opportunity to work together with RELAC, who actually implemented standards and updated them. We think that it's a very great job you did. We just looked whether standards are applied to, and this is a very second or third step. And so it's very interesting for us. We like to keep in contact to know more about different standards. Because we in Germany now trying to do some kind of analytical grid. And for this analytical grid, like quality standards that are not applied to in Germany that might be applied to in RELAC standard countries are so important for us. So thank you very much for your, for this cooperation. Thank you, Laura. Yeah, I think Kerstin already said everything from our side. We are really looking forward to our next exchange. Excellent. Andrea, Ana Luisa. Gracias para nosotros en RELAC, especialmente para el grupo de trabajo de los estándares de evaluación, es un permanente reto y desafío. Estas conversaciones, esas reflexiones siempre nos aportan para sumar y para mejorar. Así que nos encantan estas sinergias, nos encantan estas discusiones y sobre todo la reflexión de todas las personas aquí presentes que pueden también aportarnos para mejorar. Gracias también, un gran abrazo a mi compañera Andrea, que es parte también del grupo de trabajo de estándares, Kerstin y Laura. Un honor trabajar con ustedes y por supuesto estemos en contacto y sigamos en contacto para mejorar la evaluación en todo el mundo. Alfredo, siempre extraordinario. Muchísimas gracias por el apoyo. Andrea. Sí, solo que no estamos a un minuto, solo agradecer el espacio. Ya se dijo, en lo personal es muy enriquecedor cuando uno pone a disposición el trabajo que ha realizado colectivamente y poder que este mismo sea sometido a nuevas preguntas. Y en la conversación con Christine y con Laura, yo creo que se sometió a nuevas preguntas el trabajo que veníamos haciendo para poder seguir respondiendo mejor a la región. Muchas gracias por la idea, la convocatoria y haber compartido sus experiencias. Eso. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos los participantes de este foro, a quienes asistieron a ver esta discusión de ideas. Y muy bien, manténganse al tanto del trabajo de Christine, de Laura, de Ana, de Andrea, porque seguramente esta discusión trascenderá a otros espacios. Estamos encantados de haber estado con ustedes y hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Goodbye. Bye.